Creo que es el último tema que vamos hoy. Vamos a ver lesiones benignas y cáncer de mama. Las lesiones benignas de la glándula mamaria representan el 90% de la patología mamaria. O sea, la patología de mama en su gran mayoría se trata de lesiones benignas. Es lo que más frecuentemente vamos a ver en consulta. Tienen un pico de incidencia en la segunda década de la vida y un pico máximo en la cuarta y quinta década de la vida. Son frecuentes en la segunda década de la vida y tienen un pico máximo hacia el final de la reproductiva. Hay que diferenciar estos tumores benignos de naturaleza no proliferativa a los de naturaleza proliferativa. Ahorita regresamos a la diapositiva anterior. Entonces es importante saber cuáles son las lesiones que sí predisponen al cáncer de mama y cuáles son las lesiones que no predisponen al cáncer de mama. Entonces las lesiones mamarias no proliferativas no incrementan el riesgo de cáncer de mama. Las lesiones mamarias no proliferativas son los quistes de mama, la metaplasia apócrina, la ectasia ductal, la hiperplasia epitelial ductal leve, las calcificaciones, fibroadenomas y lesiones relacionadas. Todas estas lesiones no incrementan el riesgo de cáncer de mama. Entonces, quistes en la mama no incrementa el riesgo de cáncer de mama. Fibroadenoma no incrementa el riesgo de cáncer de mama. Esto es muy importante y si recuerdan también se relaciona con lo que comentamos en anticoncepción hormonal. Que tengas quistes en las mamas o que tengas antecedente de un fibroadenoma no me contraindica iniciar un anticonceptivo hormonal. Finalmente son lesiones benignas no proliferativas que no incrementan a largo plazo el riesgo de mama. Obviamente la única manera de estar seguro que se trata de un fibroadenoma o que se trata de un quiste es con una biopsia, no solo con la pura palpación. Hay lesiones proliferativas sin atipia que incrementan el riesgo ligeramente, hasta 1.5 a 2 veces. Aquí tenemos la adenosis esclerosante, lesiones esclerosantes radiales y complejas, hiperplasia epitelial ductal moderada y florida, papilomas intraductales o fibroadenomas complejos. Ahorita hablamos de esos fibroadenomas complejos. Obviamente este diagnóstico es histopatológico, no es clínico. Estas lesiones sí son proliferativas, mientras no tengan atipia, el riesgo de cáncer de mama es 2 veces respecto a la población basal, al riesgo basal, perdón. Y tenemos lesiones proliferativas con atipia, que el riesgo ya es mucho mayor, hasta 5 veces, y hablamos específicamente de la hiperplasia lobulillar atípica y de la hiperplasia ductal atípica. Hiperplasia lobulillar y ductal atípica son factores de riesgo para cáncer de mama. Son lesiones premalignas, factores de riesgo para cáncer de mama. Les decía que nos regresábamos a esto. Durante la exploración de un nódulo mamario es importante clasificar o calificar ciertas cuestiones. Hay que observar la consistencia, la movilidad, los bordes, la superficie, el dolor y la bilateralidad. Eso nos va a ir orientando de manera clínica si se trata si tenemos una sospecha de un nódulo benigno o un nódulo maligno. De manera muy general, los nódulos malignos tienen una consistencia más dura, una consistencia pétrea. Son nódulos fijos, son nódulos irregulares, mal definidos. Normalmente no cursan con dolor y excepcionalmente son bilaterales. Pero bueno, los datos relevantes a la exploración clínica es que son nódulos irregulares, fijos, sólidos. Vamos a hablar de alteraciones benignas de la mama, vamos a hablar de sintomatología primero. Mastalgia es un síntoma frecuente, hasta el 40% de las mujeres en edad reproductiva llegan a presentar mastalgia en algún momento de sus vidas. Esto normalmente va ocasionado por cambios fibroquísticos, lo que normalmente ustedes han escuchado como mastopatía fibroquística o actualmente conocido como condición fibroquística de mama. Se conoce como condición fibroquística de mama porque precisamente es eso, es una condición, no es una enfermedad ni mucho menos es una lesión precursora de cáncer, es una condición, es una característica de la mama que la gran mayoría de las mujeres va a tener, esta condición fibroquística. Va a llegar a presentar en algún momento de sus vidas y en algún momento de su ciclo menstrual. Estos cambios fibroquísticos se refieren a la presencia de hinchazón leve, ciertos nódulos que se llegan a palpar, y es importante reconocer que se trata de síntomas cíclicos, empeoran antes de la menstruación. Esta mujer se va a quejar de nódulos o dolor en mama cada mes. Viene la menstruación o se va a acercar la menstruación y es cuando aparece el dolor. Lo primero que hay que hacer aquí es tranquilizar. Tranquilizar dice porque una, no es una enfermedad y dos, no te va a predisponer al cáncer de mama. ¿Sí? Y hay medidas generales que tenemos que indicarle a esta mujer. Suspender el tabaquismo, una porque es factor de riesgo para cáncer de mama. Bueno, ahorita hablamos de factor de riesgo en relación con el tabaquismo. Pero bueno, el tabaquismo se ve que incrementa esta sintomatología. Esta sintomatología de hinchazón, edema, mastalgia. Entonces, una primera indicación sería suspender el tabaquismo.
Modificaciones dietéticas, hay ciertos alimentos que se relacionan con incremento en estos síntomas. Por ejemplo, el refresco, el café, el té negro, el chocolate y las nueces. Esas son modificaciones generales que le podríamos recomendar a la mujer. A lo mejor no evitarlas del todo, a lo mejor sí es muy difícil suspender por siempre el café y el chocolate, pero sí decirle que si sabes que te da esa molestia, a lo mejor cuando estás próximo a menstruar, evitar justo estos alimentos que sean relacionados con estas molestias. El uso de un sostén adecuado, analgésicos como antiinflamatorios no esteroideos o el uso de anticonceptivos también son medidas terapéuticas. De primera opción serían las modificaciones en el estilo de vida y las modificaciones dietéticas ante una mujer con mastalgia por condición fibroquística de mama. De segunda intención podríamos intentar con analgésicos, cualquier antiinflamatorio no esteroideo. Y otra opción terapéutica son los anticonceptivos. Habíamos visto que los anticonceptivos en algunas mujeres pueden disminuir la presencia de estos quistes benignos y mejorar la sintomatología mamaria. En el caso de algunos otros anticonceptivos, sobre todo orales o el parche, en algunas mujeres incrementan la mastalgia. Entonces hay que estar al pendiente de eso. También cuando estudiamos una secreción por el pezón, la secreción por el pezón puede deberse por muchísimos factores. Puede ser secundaria irritación local, al mismo estímulo, al embarazo o el uso de medicamentos antipsicóticos, el mismo anticonceptivo o el uso de opiáceos puede condicionar secreción a través del pezón. Cuando hay secreción a través del pezón es muy importante interrogar sobre estos antecedentes, esta secreción es bilateral o no es bilateral, esta secreción es leche, esta secreción es líquido, esta secreción es serosa. Todo eso nos va a ir orientando hacia la posibilidad diagnóstica. La patología de ectasia ductal es un hallazgo benigno frecuente en la mama en desarrollo. Puede estar asociado con una masa, puede acompañarse de una masa en el caso de una papilomatosis. Si recuerdan, la papilomatosis sí es una lesión proliferativa y es una lesión que sí te predispone, sí tendría esta predisposición al cáncer de mama, perdón. Muy importante el ultrasonido como herramienta diagnóstica en patología benigna de mama. Y, importante cuando valoremos esto, interrogar sobre la historia, el examen físico y estudios paraclínicos, el uso de medicamentos, el hipotiroidismo o hiperprolactinemia. Todo esto puede cursar con secreción a través del pezón. De aquí nos pasamos a fibroadenoma. Es el tumor más frecuente de la mama. Hasta en un 95% de los tumores de mama se trata de un fibroadenoma. Son lesiones bien delimitadas, lesiones blandas, encapsuladas, en general no son dolorosas, pueden serlo, y pueden tener también un crecimiento relativamente rápido. Normalmente tienen un tamaño promedio de 3 a 4 centímetros, son nódulos únicos de 3 a 4 centímetros. Normalmente son en una sola mama, pero en un 25% pueden estar presentes en ambas. Son tumores sensibles a estrógenos, por lo tanto van a ser más frecuentes durante la etapa reproductiva. Después de la etapa reproductiva de la mujer, desaparece su relevancia en realidad. Tienden a disminuir después de los 20 y desaparecen 46% a los 5 años, 69% a los 9 años. El manejo de manera inicial es conservador, manejo no quirúrgico. Entonces, si se trata de una mujer, el caso típico es una mujer de menos de 30 años que acude a consulta con un nódulo único en alguna de las mamas, un nódulo bien delimitado, blando, no doloroso, que mide más o menos 3 centímetros. En ese caso, en esta mujer podemos ofrecer vigilancia, ¿sí? Bueno, de manera inicial un ultrasonido, ya tenemos los datos clínicos que nos sugieren un diagnóstico de un probable nódulo benigno, pero podríamos combinarlo con un ultrasonido para ver que efectivamente también por imagen nos sugiere una lesión benigna. Ahora, a esta mujer lo que le podemos ofrecer es vigilancia, dar manejo con medidas generales y ver si este fibroadenoma crece más adelante. Si creciera o aparecieran otros síntomas, a lo mejor ella está indicado el tratamiento quirúrgico, quitar el fibroadenoma. Pero mientras se trate de una mujer de bajo riesgo, con características clínicas de benignidad, el tratamiento puede ser la vigilancia. Obviamente nunca voy a saber qué es fibroadenoma hasta que quite el fibroadenoma y efectivamente me digan los patólogos que se trataba de un fibroadenoma. Entonces la resección va a estar condicionada por la presentación. Obviamente si se trata de una tumoración de 8 centímetros, no le voy a decir, la vamos a vigilar a ver qué pasa. Seguramente esta tumoración le incomoda muchísimo a la mujer y por el tamaño, ese tamaño tan grande
ya deja de ser una sospecha de benignidad. Me interesa descartar que se trate de algo maligno, por lo tanto sí voy a ofrecerle la resección. El tamaño y el crecimiento, sobre todo si se trata de un tumor que está creciendo muy rápido. La exéresis del nódulo para el estudio histopatológico definitivo. Chistes ya los comentamos. Otra patología es adenosis esclerosante. La adenosis esclerosante puede tratarse de lesiones palpables o no palpables. Pueden ser focos microscópicos y se presenta en la edad reproductiva y perimenopausia. No hay manera por clínica de determinar que tienes una adenosis esclerosante. La adenosis esclerosante solo el diagnóstico únicamente es histopatológico. Lo mismo la hiperplasia epitelial ductal. Todos estos diagnósticos son histopatológicos. No hay manera por clínica de decir tienes hiperplasia epitelial ductal. Todo esto va a aparecer en el contexto de una mujer que acude a consulta, tiene nódulos en mama, único o múltiples, unilaterales o bilaterales, y por la sospecha de que se trate de un nódulo maligno, se toma la biopsia, y la biopsia nos arroja el resultado de adenosis esclerosante, hiperplasia epitelial ductal, o papilomas intraductales. Papilomas intraductales son tumores que dependen de la pared de los conductos galactóforos. Habíamos comentado que estos papilomas, la manifestación clínica, esta sí nos puede hacer sospechar por clínica, va a ser una telorrea cero sanguinolenta. Estos papilomas, al tratarse de lesiones proliferativas, sí pueden incrementar el riesgo de cáncer de mama. Son frecuentes en las mujeres premenopáusicas, y son proyecciones de la pared del conducto galactóforo que obstruyen este conducto galactóforo, y por eso la manifestación clínica es la telorrea cero sanguinolenta. Obviamente, una mujer con telorrea cero sanguinolenta, no le voy a decir, seguramente es un papiloma, vamos a darte vigilancia. No, telorrea cero sanguinolenta, me debe orientar como un dato de malignidad y estoy obligado a hacer un diagnóstico histopatológico. Hasta el diagnóstico histopatológico me daré cuenta si efectivamente era una lesión premaligna, como un papiloma, o ya se trataba de una lesión maligna. Y por último, las lesiones proliferativas con atipia. Es común encontrarlas cercanas a carcinomas in situ de bajo grado. Comentábamos que estas eran lesiones que sí te incrementaban el riesgo de cáncer de mama, e incluso es frecuente encontrarlas asociadas con cáncer de mama in situ. Lo mismo, la clínica como tal no hay una. El reporte va a ser por una biopsia sospechada en el contexto de una mujer con condición fibroquística, con fibroadenoma, con quistes, con secreción a través del pezón. Nos levanté esto. Otra patología de mama es el tumor filodes. Son tumores estromales raros, menos del 1% de todos los tumores de mama se tratan de tumor filodes. Es un tumor con un componente epitelial y tejido conectivo. No se conoce muy bien por qué aparece. Se cree que hay ciertos efectos hormonales en la pubertad, el embarazo, la lactancia o incluso el trauma, y de manera frecuente se asocia con otros tumores, por ejemplo un carcinoma intraductal, un tumor de Brenner o un tumor desmoide. La edad promedio de presentación es a los 45 años. En los adultos es 0.9% de todos los tumores mamarios, es del 5 al 8% en menores de 20 años y usualmente tienen un comportamiento benigno y puede comportarse como una enfermedad metastásica hasta en el 12%. Es un tumor no doloroso y en general, como es de un crecimiento muy rápido, puede llegar a medir hasta 10 centímetros cuando ya se encuentra, o cuando ya lo percibe la mujer, o cuando ya le llama la atención para acudir al ginecólogo. Hay incluso reportes de crecimientos muy exagerados hasta llegar a 20 centímetros. Va a comprimir el tejido, va a retraer el pezón, va a haber una secreción serosanguinolenta. Obviamente todo esto, por clínica, nos orienta a pensar a la posibilidad de un diagnóstico de malignidad. Por lo tanto, a esta mujer le voy a tomar biopsia y finalmente me va a reportar cáncer o me va a reportar, en el mejor de los casos, tumor filodes. Puede haber linfadenopatía axilar y el diagnóstico finalmente va a ser con la biopsia. Tiene una diseminación hematógena a través de pulmón, tiene cierto comportamiento como maligno, pero depende de su patrón histológico. Tiene un patrón histológico benigno, uno intermedio y uno maligno. El patrón histológico benigno tiene más estroma celular que un fibroadenoma, y el maligno ya presenta atipia celular, anaplasia y actividad mitótica, y básicamente se comporta como un cáncer. El manejo depende de la resección total, de la confirmación del diagnóstico histopatológico y de la presencia o no de metástasis. Y es relativamente frecuente la recurrencia de un tumor filodes, hasta en un 20%. Otra patología es la enfermedad de Payet. La enfermedad de Payet se puede dar a nivel de mama, a nivel de vulva,
ahorita nos estamos enfocando a nivel de la mama, es 1% del cáncer de mama, se trata de la enfermedad de Payet. Tiene una incidencia máxima entre los 50 y los 60 años. Difícil encontrarla como una masa palpable o como alguna alteración en la mastografía. Este sí tiene una presentación clínica que es la siguiente: una lesión ulcerada, vesicular, escamosa, inicia en el pezón y se extiende a la areola. Puede haber telorrea sanguinolenta y en general es unilateral. Cuando hablamos de secreción a través del pezón, si se trata de una secreción bilateral, inicialmente debemos descartar si está utilizando algún medicamento, si tiene relación con hormonas, si tiene hiperprolactinemia, si tiene hipotiroidismo. Pero cuando hablemos de una secreción por pezón unilateral, tenemos que descartar defectos anatómicos o lesiones locales. La mujer va a referir dolor, ardor, prurito. Antes de presentar, incluso antes de que la lesión sea clínicamente evidente, puede que manifieste esto a nivel del pezón, dolor o ardor, antes de que sea evidente ya el eczema. Y es relevante porque hay cáncer subyacente hasta en el 88% de los casos. Mujeres con enfermedad de Payet del pezón, hasta en el 88% de los casos existe un cáncer acompañando esta enfermedad. Lo cual no es lo mismo, por ejemplo, en la enfermedad de Payet de la vulva. En la enfermedad de Payet de la vulva sí existe esta relación con el cáncer, pero no es tan alta como en la enfermedad de Payet de la mama. El diagnóstico únicamente va a ser la biopsia y el tratamiento va a ser la mastectomía, precisamente por su relación con cáncer de mama. ¿Dudas de estas lesiones? Sí, ahorita que hablamos de cáncer de mama hablamos un poquito más de mastografía, porque no dijimos nada de mastografía, ¿verdad? Ok, los métodos diagnósticos para estudiar una lesión en mama, los métodos de imagen, tenemos el ultrasonido y tenemos la mastografía. El ultrasonido idealmente lo utilizamos como método diagnóstico en mujeres menores de 35 años, en mamas menores de 35 años, por las características del tejido. Es mucho más fácil delimitar lesiones a través de un ultrasonido en comparación con una mastografía. Ahora, la mastografía la utilizamos para estudiar lesiones en mamas de mujeres de más de 35 años o mujeres de cualquier edad, pero con alta sospecha de malignidad, o como método de tamizaje, igual que el Papa Nicolau, la mastografía como método de tamizaje. Entonces, ahorita hablamos un poquito más de la mastografía. Pero sí, ante la sospecha de una lesión, ante una lesión en mama, dependiendo de tu sospecha clínica, dependiendo de la edad de la paciente, le vas a pedir o ultrasonido o mastografía para complementar tu diagnóstico. Es la segunda neoplasia más común a nivel mundial, hablando de población general hombres y mujeres. En Ciudad de México la incidencia ha ido incrementando, actualmente ocupa el primer lugar, obviamente esto depende de la fuente que consultemos. Factores de riesgo es importante que lo revisemos. Normalmente las preguntas de cáncer de mama, además de estratificación, van en relación con factores de riesgo. La edad es un factor de riesgo. A lo largo de la vida va incrementándose el riesgo. El riesgo es más evidente en mujeres mayores de 40 años. Es más probable el cáncer de mama en una mujer arriba de 40 años que en una mujer de 20 años, por ejemplo. Y el riesgo a lo largo de toda la vida, si no consideramos un grupo etario en específico, a lo largo de toda la vida de una mujer, el riesgo es de 1 en 8, es decir, 1 en 8 mujeres tienen el riesgo de a lo largo de toda su vida desarrollar cáncer de mama. Y esto obviamente va en relación con la edad. Entonces, primer factor de riesgo, la edad, arriba de 40 años. Mientras aumenta esta edad, obviamente es mayor el riesgo. Arriba de 50 es mayor. Y la edad media del diagnóstico normalmente ocurre a los 61 años y normalmente ocurre ya en etapas avanzadas, lo mismo que el cáncer cervicouterino. Pero bueno, principal factor de riesgo en cuanto a la edad, sobre todo arriba de los 50 años. Las lesiones benignas de la mama ya vimos cuáles son las que sí te predisponen a tener cáncer de mama. Las lesiones proliferativas con atipias sí son factores de riesgo, ya que vemos que fibroadenoma y condición fibrofísica de mama no predisponen al cáncer de mama. Factores reproductivos tiene que ver también la edad de la menarca y la edad de la menopausia. Una menarca temprana y una menopausia tardía, en teoría nos hablan de una exposición más prolongada a estrógenos. El cáncer de mama es un tumor hormonodependiente, entonces en teoría una exposición más prolongada a cáncer de mama, una exposición más prolongada a los estrógenos, te predispone a tener cáncer de mama. ¿Qué más de esto? Menarca temprana antes de los 11 años, menopausia tardía después de los 50 años. Y el riesgo incrementa mientras más avanzada es la edad.
Alguna mujer que se sometió a una salpingoforectomía bilateral antes de los 40 años, por cualquier motivo, alguna indicación benigna o maligna, disminuye el riesgo hasta en un 50%. Entonces es muy claro el estímulo hormonal o la influencia hormonal. La paridad, la nuliparidad es un factor de riesgo. Las mujeres con nulíparas tienen mayor riesgo de cáncer de mama. Y la paridad también tiene que ver con la edad, no solo el antecedente de haber tenido hijos, sino también la edad del primer parto puede funcionar como factor de riesgo o no. Si tu primer nacimiento es después de los 35 años, ya no funciona como factor protector. Entonces, nacimientos antes de los 35 años sí es un factor protector para el cáncer de mama. Disminuye el riesgo muy poco ya después de los 35 años. La lactancia tiene un factor protector también, depende de la duración. Tiene un mayor efecto protector ante el cáncer que se detecta antes de la menopausia. Disminuye el riesgo relativo 4.3% por cada 12 meses de lactancia y además disminuye 7% el riesgo por cada parto. Entonces, multiparidad y lactancia son factores protectores para cáncer de mama. La explicación fisiológica es que mujeres que están lactando no van a estar menstruando y esto va a tardar en restablecer sus ciclos ovulatorios, por lo tanto, en teoría tienen menor exposición a estas variaciones estrogénicas. El peso es otro factor de riesgo relacionado, sobre todo en la posmenopausia. Mujeres con obesidad tienen mayor riesgo de presentar cáncer de mama. Y otros factores sin asociación comprobada como tal, los antioxidantes, la cafeína, calcio, vitamina D, fitoestrógenos, ¿no? ¿Qué dice aquí? Y el tabaquismo. El tabaquismo les comentaba que es un factor de riesgo que como tal no sea del todo determinado si sí incrementa el riesgo de cáncer de mama. Obviamente va a intervenir en el pronóstico del cáncer de mama. Obviamente no es que le vayas a decir a la mujer no pasa nada si estás fumando, porque obviamente ya conocen todos los efectos del tabaquismo, no solo como factor oncogénico, pero bueno, no se ha logrado determinar del todo que el tabaquismo influya como factor de riesgo en el cáncer de mama. La anticoncepción hormonal, ya quedamos que no incrementa el riesgo de cáncer de mama. Anteriormente, con los anticonceptivos que se utilizaban a mayores dosis y por tiempos más prolongados, sí existía un incremento ligero. Actualmente se considera que no es factor de riesgo utilizar anticoncepción hormonal, muy diferente del reemplazo hormonal. La terapia de reemplazo hormonal sí incrementa el riesgo de cáncer de mama. La terapia de reemplazo hormonal me estoy refiriendo a mujeres posmenopáusicas que requieren reemplazo con estrógenos para mejorar sintomatología, pero este incremento en el riesgo tiene relación con la duración en la terapia. Terapias arriba de 10 años es cuando se observa un incremento en el cáncer de mama. Se deja de usar este tratamiento y el riesgo poco a poco disminuye. Entonces, esos son básicamente los factores de riesgo. Vamos a hablar de las variedades histológicas del cáncer de mama. El cáncer de mama tiene receptores hormonales, tiene receptores estrogénicos. Cuando tenemos receptores estrogénicos positivos, esto solo se determina al momento de hacer el estudio histopatológico y molecular de la muestra, del tumor, del ganglio o de la pieza quirúrgica de la mama. Si vemos que tienen receptores hormonales positivos, tienen 10% menos riesgo de recurrencia, generalmente son tumores bien diferenciados. Ahorita hablamos de algo relevante de esto. Lo importante es que responden al tratamiento hormonal. Si tienen receptores estrogénicos, en general eso se podría considerar de buen pronóstico porque nos da posibilidad de actuar con otro tipo de tratamientos. Tienen respuesta al tamoxifeno si tienen receptores de estrógeno positivos. Y si tienen receptores de estrógeno y progestágenos positivos, la respuesta es incluso mayor. Estos pueden ser receptores tanto estrógenos como progestágenos. Tenemos el HER2, que es un oncogen. Este codifica receptores transmembrana con actividad tirosina sinasa que controlan el crecimiento, la diferenciación celular y la angiogénesis. Se sobreexpresa en el 20% de los cánceres de mama. Esto nos da otra variedad molecular. Es un factor predictivo porque los tumores con el cáncer de mama que es positivo para HER2 no va a responder al tratamiento hormonal. Por lo tanto, no es un factor de buen pronóstico. La única herramienta terapéutica que tenemos contra tumores que son HER2 positivos es el trastuzumab. La quimioterapia va a ser a base de antraciclinas
y estos tumores, como ya les comenté, son resistentes a la hormonoterapia. Entonces, una mujer que tiene cáncer de mama, estrógeno negativo, progestágeno negativo, HER2 positivo, su única herramienta terapéutica, me va limitando las herramientas terapéuticas, y la quimioterapia va a tener que hacerse con trastuzumab. A ella no le va a poder ofrecer hormonoterapia. Es de mal pronóstico, por lo tanto, y además tiene alta recurrencia y disminución de la sobrevida. Entonces, según estos receptores y estas proteínas expresadas en el cáncer de mama, lo podemos clasificar molecularmente en un cáncer de mama luminal A, luminal B, HER2 positivo o basal. El luminal A es el tipo más frecuente, tiene el mejor pronóstico y es el que tiene expresión alta de receptores para estrógenos y receptores para progestágenos. El luminal B es el que tiene moderada baja expresión de los receptores hormonales. Sí los expresa, pero en menor proporción que el luminal A. Por lo tanto, tiene peor pronóstico que el subtipo luminal A. Les repito, esto es relevante para saber qué tratamiento le voy a ofrecer a esta paciente. El HER2 positivo es negativo para receptores hormonales, por lo tanto, de nada sirve que le dé tratamiento hormonal. El tratamiento se va a hacer con trastuzumab, es del mal pronóstico y tiene un comportamiento clínico agresivo. Y está el basal, el triple negativo, es menos frecuente. Este está asociado con mutación en el gen BRCA, hasta un 80%, es más agresivo, tiene menor sobrevida libre de enfermedad y es el que tiene peor pronóstico de todos. Tiene peor pronóstico de todos porque no tiene opción de tratarse ni con hormonoterapia ni con trastuzumab. Entonces, si no tengo esas herramientas terapéuticas, me limita muchísimo qué es lo que le puedo ofrecer a una mujer con cáncer de mama con variedad basal. El gen BRCA1 y BRCA2 son genes supresores de tumores que regulan el ciclo celular y que evitan una proliferación incontrolada. Son genes normales. Cuando ocurre una mutación en estos genes, se incrementa el riesgo de diversos tipos de cáncer. El riesgo de cáncer de mama se incrementa con el BRCA1 en un 57% y BRCA2 en un 49%. Y el riesgo de cáncer de ovario en el BRCA1 40% y BRCA2 18%. Están presentes en el 45% del cáncer de mama hereditario y en el 80% del síndrome mama-ovario. Es decir, la mutación en estos genes está presente en el 45% de los cánceres de mama hereditarios. El cáncer de mama hereditario es menos del 10% de todo el cáncer de mama. El cáncer de mama en su mayoría se presenta de manera espontánea. El 90% del cáncer de mama ocurre de manera espontánea, sin el antecedente familiar. En un 10% tiene este antecedente familiar y de ese 10%, un 45% es por mutaciones en BRCA1 o BRCA2. Entonces, de esta manera podemos dividir el carcinoma de mama en carcinoma in situ o carcinoma invasor. El carcinoma invasor, son muchísimas las variedades histológicas. De manera más frecuente, la ductal infiltrante es la que tiene una frecuencia del 76%, pero podemos tener lobulillar infiltrante, ductal lobulillar, mucinoso, tubular, medular o papilar. Pero en conclusión, la variedad ductal infiltrante es la más frecuente para el cáncer invasor de mama. Entonces, ¿cómo hacemos la prevención o la detección temprana del cáncer de mama? Tenemos tres herramientas. Una es la autoexploración, la exploración clínica y la mastografía. La mastografía es la única que sí tiene comprobada la reducción de la mortalidad por cáncer de mama. No significa que no debamos hacer esto, pero estos de manera directa no reducen la mortalidad por cáncer de mama. El uso de la mastografía o la indicación de la mastografía es la única que sí tiene comprobado una reducción de la mortalidad. Entonces, siempre tenemos que complementar nuestro seguimiento y nuestro tamizaje con la mastografía. ¿Sí? No lo sé. Va a depender de factores de riesgo de cada paciente. O sea, de manera muy general, no es posible dar un porcentaje. O sea, va a depender de las características específicas de cada mujer y los factores de riesgo que tenga previamente. ¿Cuándo pedimos la mastografía? Eso también lo tienen que saber. Según la Secretaría de Salud aquí en México, se pide cada 1 a 2 años, entre los 40 y los 49 años, y anual a partir de los 50 años. Aquí en México es así como la pedimos, la mastografía de tamizaje, similar a otros organismos. Las manifestaciones clínicas del cáncer de mama: puede tratarse de un tumor no palpable, o sea, clínicamente ni siquiera es evidente, y únicamente lo vamos a identificar por la mastografía de tamizaje,
o puede tratarse de un tumor con las características clínicas de malignidad que ya comenzamos. Es importante interrogar en la historia clínica la evolución y la sintomatología, desde cuándo notó la masa, ha ido creciendo o no, se acompaña de dolor o no, se acompaña de alguna secreción o no, antecedentes personales de patología de mama, antecedentes familiares de cáncer de mama y antecedentes ginecobstétricos. Todos estos, ante la evaluación de una mujer con alguna lesión en mama, si se dan cuenta, cuando interrogamos antecedentes ginecobstétricos, estamos interrogando factores de riesgo para cáncer de mama. Paridad, lactancia, el uso de método de planificación familiar. Entonces, eso es muy importante cuando estamos valorando a una mujer con una lesión en mama. Me levanto ahorita. La mastografía se debe reportar en 2 proyecciones, medio lateral oblicua y céfalo-caudal. Esas son las proyecciones que se requieren para tener un diagnóstico adecuado, medio lateral oblicua y céfalo-caudal. Y en la mastografía podemos llegar a encontrar la presencia de masas, la presencia de áreas de asimetría. Siempre hay que comparar la mastografía una mama con la otra. Distorsión de la arquitectura o la presencia de microcalcificaciones. La presencia de cualquiera de estos hallazgos nos debe orientar a pensar en alguna patología mamaria. El ultrasonido mamario es un estudio complementario a la mastografía, incluso cuando pedimos la mastografía nos sirve mucho complementar el diagnóstico con un ultrasonido, complementar los hallazgos con un ultrasonido, porque el ultrasonido no solo nos detecta la masa, sino también nos va a ayudar a determinar si se trata de una masa de contenido líquido, una masa de contenido sólido. Eso no es tan claro en la mastografía. El ultrasonido sí nos ayuda a diferenciar eso. Masas sólidas y quísticas. Y también es útil para realización de procedimientos, es decir, para guiar una biopsia por ultrasonido. Por lo tanto, combinándolo con la mastografía va a mejorar la especificidad. Y normalmente combinando mastografía, ultrasonido y examen físico, tenemos una especificidad del 94% y una sensibilidad del 96% para el diagnóstico de cáncer de mama. Entonces, el diagnóstico de cáncer de mama es historia clínica, mastografía y biopsia. Esto no es relevante. Ustedes conocen el sistema de clasificación BIRATS. Las mastografías se reportan de esta manera. BIRATS del 0 al 6. Y esto es importante porque esto nos va, ya sea un estudio de tamizaje o en un estudio de una mujer que tenía una masa y nos reportan BIRATS del 0 al 6, yo voy a saber qué es lo que le tengo que hacer a esta mujer. Si nos reportan BIRATS 0, se trata de un estudio insuficiente. Es decir, este estudio que le hicieron no es concluyente. No puedo decir si se trata de una lesión maligna, no puedo decir si se trata de una lesión benigna. El riesgo de que esta mujer tenga cáncer de mama con un BIRATS 0 es del 13%. Por lo tanto, esta mujer tengo que o repetir el estudio o complementarlo con un ultrasonido o pedir otro tipo de cortes más específicos de la mastografía o magnificados. Cuando nos reportan BIRATS 1, se trata de una mama normal. El riesgo de que tenga cáncer de mama es del 0%. El riesgo de que tenga cáncer de mama en ese momento es del 0%. Por lo tanto, corresponde el control habitual. Si ya es mayor de 40 años o mayor de 50 años, le tendré que repetir su mastografía el siguiente año. BIRATS 2 es que sí hay hallazgos, pero son hallazgos de patología benigna. Son hallazgos que nos sugieren quistes simples, son hallazgos que nos sugieren fibroadenomas y por lo tanto no existe riesgo de cáncer de mama. Cuando reportan BIRATS 3 es un hallazgo sugerente de benignidad. Sí estoy encontrando algo, pero por las características de esta mastografía puedo suponer que es altamente sugerente de benignidad. Y la posibilidad de que se trate de un cáncer de mama es menor del 2%. En una mujer con BIRATS 3 tengo que repetir la mastografía en 6 meses. La repito en 6 meses para ver si continúa siendo un BIRATS 3 o si ya lo puedo clasificar como un BIRATS 2 o por el contrario ya pasó a un BIRATS 4. ¿Sí? Entonces, pero muy importante que la mujer con BIRATS 3 le tengo que repetir la mastografía en 6 meses. Y de ahí pasamos a BIRATS 4 y BIRATS 5. BIRATS 4 es sospecha de malignidad. En el BIRATS 4 tenemos sospecha de malignidad y lo podemos dividir además en 4A, 4B o 4C. 4A baja sospecha, 4B moderada sospecha y 4C moderada a alta sospecha. El riesgo de que sea cáncer de mama va incrementando 2 al 10%, 11 al 40% y 41 al 94%. Ante un BIRATS 4, la conducta a seguir es tomar una biopsia. Tengo un estudio que me está dando alta probabilidad de malignidad. El único diagnóstico definitivo va a ser tomar una biopsia de esa lesión.
Y BRAF5 es tenemos alta sospecha de malignidad, la probabilidad es mayor al 95% que se trate un cáncer de mama. Nuevamente el seguimiento o la conducta a seguir es tomar una biopsia de esa lesión. BRAF6 es mujeres que se les realiza mastografía cuando previamente ya tenían el diagnóstico histopatológico de cáncer de mama. ¿Cómo hacemos esta biopsia? Puede ser biopsia por aspiración por aguja fina o biopsia con aguja de corte. La biopsia por aspiración con aguja fina en realidad se prefiere para... ¿No lo puse? Esto más bien es para evaluar ganglios. ¿Por qué solo para evaluar ganglios? La biopsia por aspiración por aguja fina no nos ayuda a diferenciar entre un carcinoma in situ o un carcinoma invasor y además tiene una alta razón de falsos negativos. Es decir, la biopsia por aspiración por aguja fina solo me va a decir si hay células malignas o no hay células malignas. Y ese resultado no es concluyente y no me ayuda mucho a mi conducta terapéutica. A lo mejor sí es útil para tomé biopsia con aguja de corte en la lesión en la mama y además aspiré un ganglio en axila y con la aspiración en el ganglio axila me dijo si había células malignas o no había células malignas. Pero en general el diagnóstico tendría que hacerse con una biopsia con aguja de corte. Para el diagnóstico histológico, porque este sí nos va a distinguir entre un carcinoma invasor y un carcinoma in situ. Si la masa es palpable, se puede hacer con palpación. Si no es palpable, se puede hacer a través de ultrasonido o guiándola con imagen, con radiografía. Y de ahí pasamos al estadio clínico. El estadio clínico, nuevamente resaltamos datos importantes. Antes del estadio clínico 2B y después del estadio clínico 2B. Después del estadio clínico 2B se trata de un tumor localmente avanzado. Entonces, ese es otro dato que deben de recordar. Más allá, ahorita vemos que es 2B, pero más allá de 2B es un tumor localmente avanzado. Aquí lo resumimos rápidamente. Un tumor de más de 5 centímetros, un tumor que afecta piel o pared torácica, que tiene un conglomerado axilar, que afecta ganglios supraclaviculares, y ahorita vemos las modalidades de tratamiento. Pero bueno, de manera muy general, vámonos al T1. T1 lo podemos dividir en microinvasor, T1A, T1B o T1C. Esto va a ser dependiendo del tamaño del nódulo, desde menos de 0.1 centímetro hasta menos de 2 centímetros. Entonces, T1 menor de 2 centímetros. Y puede ser T1A, T1B o T1C, dependiendo de cómo va avanzando ese tamaño. Pero bueno, ahorita quédense con T1 menor de 2 centímetros. Las demás especificaciones no creo que se las pregunten, y si se las preguntan, mejor cada quien revíselas en su casa, si no, no va a dar tiempo. T2, tenemos un tumor de 2 a 5 centímetros. T3, tenemos un tumor mayor de 5 centímetros. Esta es una patología localmente avanzada. Esta es una enfermedad que de manera inicial no puedo tratar con cirugía y me iré por otros tratamientos neoadyuvantes primero. Entonces T2 de 2 a 5 centímetros, T3 más de 5 centímetros. T4 es de cualquier tamaño de tumor, pero tiene fijación a la pared torácica o a la piel. 4A tiene extensión a la pared costal y 4B tiene edema o ulceración de la piel o nódulos satélites dentro de la mama. 4C es la presencia conjunta de 4A y 4B, y 4D es el carcinoma inflamatorio, cuando ya observamos la piel de naranja. Esto ya no tiene nada que ver con el tamaño del tumor. Posteriormente, la clasificación según la afección de ganglios linfáticos. Tampoco vale la pena que nos detengamos mucho en esto. N1, N2, N1, 1 a 3 ganglios y principalmente la cadena axilar y mamaria interna. Ustedes saben que el primer relevo ganglionar de la mama es la axila, entonces siempre que revisemos mama y siempre que revisemos tumoraciones mamarias, importante revisar la axila porque es el primer relevo ganglionar de la mama. Entonces N1 cuando hubiera afección axilar o de la mamaria interna. N2 axila, 4 a 9 ganglios y mamaria interna afectada en N2B, pero la axila negativa. Y aquí va aumentando la cantidad de ganglios afectados o las cadenas ganglionares afectadas. Por ejemplo, aquí ya tenemos la infraclavicular, aquí tenemos mamaria interna y además axilares, y aquí N3C es cuando ya tenemos afección supraclavicular. Las metástasis ocurren, la principal metástasis es a pulmón, y el tratamiento del cáncer de mama depende de la tipificación.
Menos de 3 centímetros, en general menos de 4 centímetros, podemos optar por una cirugía conservadora. Cirugía conservadora se refiere a quitar el nódulo únicamente. O sea, no es necesario quitar toda la mama si hablamos de un estadio temprano y una tumoración menor a 3 centímetros. Podemos quitar solo el tumor. Toda cirugía conservadora debe acompañarse de radioterapia. Si la opción terapéutica que le recomendamos a esta mujer fue solo quitar el tumor, tenemos que combinar el tratamiento con radioterapia forzosamente. Contraindicaciones para cirugía conservadora. ¿A qué mujeres no les vamos a poder ofrecer cirugía conservadora? Mujeres que tengan alguna contraindicación para radioterapia o mujeres que tengan mala proporción volumen tumor mama. Hay ocasiones en que, a pesar de ser un tumor menor de 4 centímetros, en realidad el tejido glandular mamario de esta paciente en específico es muy poco, por lo tanto no puedes ofrecerle nada más quitarle el tumor, porque a lo mejor el tumor es mucho mayor que el tejido glandular que esta paciente tiene. Y otras opciones de tratamiento es la mastectomía radical modificada. Muy importante valorar los ganglios axilares para etapificar el cáncer. Entonces, esto se hace por una linfadenectomía axilar o un ganglio centinela. El ganglio centinela consiste en la administración de un marcador, precisamente para determinar los relevos ganglionares de esta tumoración, para ver si hay afección ganglionar o extensión o metástasis ganglionar. Está contraindicado en tumores mayores de 3 centímetros que tengan uno o más adenopatías axilares positivas, ya sea por punción por aguja fina o por corte, que estén embarazadas, que estén lactando, que se trate de un tumor multicéntrico o que hayan recibido radioterapia previa. En estas pacientes no les puedo ofrecer un tratamiento conservador. Todas estas pacientes les voy a tener que hacer una linfadenectomía axilar. Tumores de mayores de 3 centímetros, tumores con adenopatías palpables positivas, mujeres embarazadas, mujeres que estén lactando, tumores multicéntricos o mujeres que hayan recibido previamente radioterapia. La radioterapia siempre se va a utilizar posterior a la cirugía conservadora y va a ser el tratamiento inicial en tumores mayores de 5 centímetros y va a ser tratamiento adyuvante en mujeres donde se determine que hay 3 o más ganglios positivos o el resultado histopatológico nos arroje que hubo márgenes positivos. Entonces, en todas estas mujeres debemos complementar el tratamiento quirúrgico con la radioterapia. Los factores pronósticos son el estado ganglionar, el tamaño del tumor, el grado histológico y la edad de la mujer. La sobrevida también en etapas tempranas es relativamente alta y mientras va avanzando hasta presentar enfermedad metastásica, la sobrevida es del 15% a los 5 años. ¿Dudas? Tiene que ser quirúrgica porque parte de tu etapificación incluye la determinación de metástasis ganglionares. Las metástasis ganglionares no las vas a determinar de manera clínica, únicamente lo vas a hacer con el estudio histopatológico. Y el estudio histopatológico extenso lo haces de manera quirúrgica. El cáncer de ovario también es etapificación quirúrgica. El cáncer cérvico-uterino es el que hasta cierta manera puede hacer etapificación clínica. Clínica apoyada con cistoscopía, colonoscopía y demás. Pero ella no la tienes que abrir para saber en qué etapificación, el cérvico-uterino. El principal es pulmón y también es frecuente mama, pero como sitio de metástasis más frecuente es pulmón. Sí, son varios los factores pronósticos, pero si tenemos que escoger uno como más importante, sí es el estado de afección ganglionar. Sí, claro, ya se da una otra pregunta. Quedamos que la indicación de tamizaje de la mastografía es a partir de los 40 años, de manera anual. Existe una excepción a eso, es mujeres con antecedente de cáncer de mama, se empieza 10 años antes del diagnóstico de cáncer en su familiar. O sea, si a su familiar le diagnosticaron cáncer de mama a los 35 años, a lo mejor va a empezar con mastografías desde los 25 años. Sí, de manera muy general puedes decir que mujeres puedes utilizar tamoxifeno o raloxifeno. La diferencia es que el tamoxifeno, ustedes saben que es un modulador selectivo de receptores estrogénicos, el tamoxifeno sí puede influir a nivel endometrial y predisponerte a cáncer de endometrio, no así con el raloxifeno. El raloxifeno no tiene ese efecto a nivel endometrial. No, tienes que mandar a hacer un nuevo estudio. Ese estudio no es concluyente y lo tienes que complementar con ultrasonido o pedir cortes más específicos de la mastografía o tomosíntesis. De manera inicial es TAC, pero sí para invasión te podría decir por resonancia. Entonces nada más para recordar qué temas vemos mañana. Menopausia, ¿qué más?
No sé qué más no les he hablado. Que endometrio es básicamente lo que hablamos, digo, lo vamos a repetir otra vez, pero es básicamente lo que hablamos de hiperplasia endometrial. No lo tenía planeado, pero si quieren podemos agregar una... Por eso les pregunto, ¿qué temas faltan para saber qué es lo que... Infertilidad, ¿ok? Entonces, esos 4 temas. Ok. Entonces mañana revisamos esos 4 temas y yo creo que hasta ya nos va a dar tiempo de empezar con casos clínicos.